Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, porque aquí en Chile estamos a la medianoche, ¿no? Sí, más o menos, casi a la medianoche es el horario en donde yo puedo grabar. Así que, ¿cómo están? Que Dios les bendiga grandemente a todos. Estoy contenta, súper contenta de poder acompañarles y de poder compartir con ustedes una palabra del Señor. Hacía días que no podía, ¿cierto?, hacer un video con palabra de Dios. Nosotros estamos viendo, ¿cierto?, esa promesa grande que tenemos del Señor, que es cielo nuevo y tierra nueva. Pero antes de eso, antes de poseer los cielos nuevos y la tierra nueva, nosotros tenemos que pasar por un proceso, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo en otros videos anteriores, porque vimos las señales antes del fin, ¿verdad? Vimos que hay unas señales que Cristo dejó en Mateo 24, que los discípulos le preguntaron: ¿y cuándo serán estas cosas antes de tu venida y del fin del siglo? Entonces él le dice: habrá guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, persecución. Dice que nos aborreceremos unos con otros, nos entregaremos, ¿verdad? Y lo peor de todo es que Jesús dijo que había un momento, ¿cierto?, en donde el lugar santísimo iba a quedar desolado y allí pondrían abominación, habría abominación. Entonces, eso fue para, haciendo un resumen rapidito, para el pueblo de Israel cuando en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano, ¿cierto?, asoló y destruyó toda Jerusalén. Pero ahora esto es espiritual, ¿verdad? Ahora esto es espiritual porque el enemigo quiere que nosotros, nuestro cuerpo, que es el templo del Señor, lo profanemos, ¿verdad? Y que el lugar santísimo, que es nuestro corazón, quede desolado, para que allí pongamos pensamientos abominables, pongamos cosas que a Dios le desagradan. Así es que yo creo que es lo mejor que podemos hacer nosotros, es aprender de todas estas cosas. Yo no soy la única que está predicando de estas cosas, por supuesto que no. Hay millones de personas en el mundo entero diciendo, ¿cierto?, estas cosas, contando de las señales antes del fin y todo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Pudimos ver nosotros Isaías, ¿cierto?, y Apocalipsis, donde nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, y de ahí partimos nosotros viendo, ¿verdad?, todo esta secuencia de cosas. Pues ahora vamos a ver Mateo 25, que es una palabra muy importante para nosotros como iglesia del Señor. Y la vamos a leer en el poderoso nombre de Jesucristo, perdón, nuestro amado y nuestro bendito Salvador. Y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Dice que tomando lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron consigo aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. A muchos lo encontrará como ladrón en la noche, ¿cierto? Como ladrón en la noche. Como quien dice, sorpresa,
Oh, sorpresa, aquí llegó el Señor y se llevó a su iglesia, a los que estaban preparados, y a los demás los dejó. Entonces los demás van a estar allí, ¿cierto? Llorando, tocando la puerta, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Y Él va a decir, no te conozco, no te conozco. Es más, en algunos pasajes bíblicos dice, no te conozco, hacedor de maldad, ¿verdad? Pero aquí estoy un poquito... fíjate que esta parábola, esta historia de las 10 vírgenes, representa a la iglesia de Jesucristo, a los llamados, porque estas eran 10 vírgenes, ¿ya? Gente que está en las iglesias, lavada y limpiada con la sangre de Jesús, ¿ya? Que adoran, que alaban, que bendicen, que escuchan palabra, que sirven a Dios. Pero algunas son descuidadas, personas que son descuidadas, que descuidan su santidad, ¿verdad? Entonces, otras que son prudentes, que estamos orando, velando, estamos siempre buscando de Dios y también adorándole, tratando con todo nuestro corazón de ser fiel a Dios, fieles a Dios. Porque eso es lo que nos conviene ser fieles a Dios, estar haciendo su palabra, y eso es la fidelidad al Señor. Entonces fíjate que estas 10 vírgenes, dice la palabra de Dios, que ellas estaban esperando al esposo con sus lámparas. 5 de ellas tenían, en la lámpara tenían aceite, ¿verdad? Y estaba la llamita encendida. Pero además de eso, eran prudentes y entonces tomaron, ¿cierto?, aceite en vasijas, ¿verdad? O sea, tenían su remesa, tenían su aceite ahí, ¿cierto?, por si acaso, por si acaso les fallaba. O sea, esas vírgenes buscaron a Dios de todo corazón, estuvieron adorando, estuvieron orando, estuvieron haciendo la voluntad de Dios, estuvieron clamando al Dios viviente. Entonces empezaron a llenarse de la presencia del Dios vivo. Sus corazones no estaban desolados, sus corazones estaban llenitos de la presencia de Dios, llenitos del poder del Señor. Entonces, fíjate que si se lograba que la llamita se empezara como a apagar, ellas le iban a poner el aceite que tenían guardadito, ¿verdad? Iban a volver a encender sus lámparas, ¿verdad? Eran prudentes. Entonces, fíjate que, pero también habían 5 insensatas, como te digo, que eran desordenados, gente que no se preocupa, gente que cree que la venida del Señor va a ser, quizás cuándo. Porque desde chico que estoy esperando eso, porque me enseñan desde muchos años atrás que el Señor viene, que el Señor viene, que el Señor viene, y no viene nunca. Entonces tienen por tardanza la venida del Señor. Entonces fíjate que ellas no adoran, entonces tienen o sea, oran, como te dije anteriormente, van a la iglesia, adoran, cantan y qué sé yo. Entonces la llamita de su lámpara es chiquitita, pero está encendida, Pero fíjate tú que de pronto se dan cuenta que se está apagando, porque se descuidaron, porque se fueron detrás de cosas que no les convenían, detrás de cosas de mundo, detrás de cosas que ellos piensan que está bien, porque el común de la gente lo hace, la gran mayoría de la gente hace esto, así que ¿cuál es el problema? No creo que sea malo, pero la palabra de Dios lo encuentra malo. Entonces se descuidaron, no estaban 100% con el Señor, no estaban 100%, ¿cierto?, con su corazón puesto en el Señor. Entonces, fíjate, no se llenaron, porque el Señor anda buscando adoradores, que le adoren en espíritu y verdad. Tales adoradores buscan que le adoren. Entonces, nosotros tenemos que adorarlo. Aunque sea un momento en el día, ¿cómo no vamos a poder decir, Padre, te bendigo, Padre, te alabo? ¿Cómo no vamos a poder? En algún momento del día. Entonces, fíjate que dice la palabra de Dios aquí. Y esta es una palabra que es muy importante. En el verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. O sea, clamor es gritar, ¿cierto? Es hablar fuerte. Dice, clama a mí, yo te responderé.
Padre, en el nombre de Jesús. O sea, estoy clamando, ¿verdad? Otra vez estoy orando, diciendo, Señor, qué sé yo, ¿verdad? Dice, a la medianoche se oyó un clamor y aquí viene el esposo salir de recibirle. Lo anunciaron, ¿viste? Aquí viene el esposo, salid a recibirle, salgan a recibirle, ¿verdad? Y dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas, porque estaban todas durmiendo. Las vírgenes prudentes también durmieron, porque en realidad las vírgenes prudentes podían dormir tranquilas porque tenían su lámpara encendida y más encima tenían cierto aceite de reserva. Entonces fíjate, dice que se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces dice que las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, ¿viste? Y las prudentes le dijeron, no, ¿sabes qué? Es mejor que vayan a comprar, porque así si el esposo se demora un ratito más, nos puede faltar a nosotros y a ustedes. Entonces estamos en peligro. Vayan ustedes mejor a comprar el aceite, allí a los que venden, ¿ya? Y ellas fueron. Y mientras, eso quiere decir que esas vírgenes, cuando anunciaron que venía el Señor, que ya viene el esposo, salgan a recibirle, entonces dice que esas vírgenes recién se fueron a preparar, recién fueron a adorar, recién fueron a humillarse, a clamar a Dios para que las llenara de su presencia. Pero en eso que ellas fueron, ¿cierto?, a comprar el aceitito, a prepararse, viene el esposo y se lleva a las que están preparadas. Eran 5. Entonces, la mitad de la iglesia de Jesucristo se va a perder. Y esta es una parábola, una historia que le contó Jesús a sus discípulos, a su gente, a ti. Tú lo sabes, porque tú eres hijo del día. Mira, para que me creas, dice aquí la palabra, la venida del Señor, en Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer, ¿cierto? Unos versos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ya? Pero también dice, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ojo, así dice Pablo aquí. Usted dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como, dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero aquí hay una noticia para los hijos de Dios, para los hijos de luz. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de las noches ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, por tanto dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque ustedes son hijos de la luz, del día de la luz. Ya no son hijos de la noche ni de las tinieblas, no. Ustedes ya no los va a sorprender el Señor, cierto, como ladrón en la noche. Porque nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, los que estamos conectados. Por eso el Señor no está aquí, está mostrando que la mitad de la iglesia se descuida. Y es una realidad. Tú puedes ver, cierto, a muchos
pasándola bien por ahí, ¿cierto? En los centros comerciales, en, no sé, un baile, en un cumpleaños, en qué sé yo, van a todas partes. ¿Ah? ¿Y cuándo les queda tiempo? Solamente el día domingo para ir a la iglesia. O el día martes o el miércoles van a la iglesia y van ahí, ¿cierto? Están ahí, cantan, oran, ¿cierto? Y de repente cuando están en la palabra, tal vez sus mentes se van a otro lado, no sé cómo será, porque es una lucha la que tenemos nosotros, ¿ya? De repente nuestro viento se va para otro lado y tenemos que traerlo de vuelta. Ya, ven, pon atención, ¿ah? Pero fíjate tú que esta gente no hace ni un esfuerzo. Van a la iglesia porque saben que tienen que salvarse, pero al final, fíjate tú, se van a perder porque no son apasionados por el Señor, no son esa gente que se está limpiando, solamente son cristianos, son evangélicos, son de otras religiones, católicos, y van y hacen sus ritos religiosos, pero más allá no van. Esas son las 5 vírgenes que se van a perder, porque aquí la palabra dice que después que fueron a comprar, dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces fíjate tú que hay gente que dice que hay una segunda oportunidad para los hijos de Dios. Mentira, falso. Porque aquí la palabra dice que cuando venga el esposo, ¿cierto? Las que están preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Tanto así, perdón, que Dios me cubra con su sangre. Dice que se cerró la puerta y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Estoy leyendo Mateo 25, 11. Ahora el 12 dice, más él respondió y dijo, de cierto digo que no os conozco. ¿Ya? De cierto digo que no os conozco. Y esto lo dejó escrito el Señor para que nosotros, los hijos del Señor, veamos y miremos y veamos en qué condición estoy, a cuál grupo pertenezco, a las vírgenes prudentes, tanto hombres como mujeres, a las vírgenes prudentes o a las vírgenes insensatas, porque estaban en la iglesia, porque eran vírgenes, estaban lavadas, limpiadas con la sangre de Jesús, pero se descuidaron su corazón. Por eso el Señor dice, o sea, mira, cuídate que el lugar santísimo no vaya a quedar desolado y allí empiece a haber abominación dentro en vez de ofrecer un sacrificio vivo, porque nuestro cuerpo, y lo vimos en el video anterior, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y Romanos 12:1 dice que nosotros, ¿cierto?, le dediquemos, ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, en adoración, en alabanza, sacrificio vivo. O sea, yo, María, tengo que, ya, vamos a adorar, ¿sí? Sacrificio vivo. Entonces, eso no lo hacen muchos. No, que no tengo ganas, que me siento más cómodo acá, no sé. La cosa es que Dios nos está a nosotros mostrando el día de su venida. Bueno, antes lo vimos, ¿cierto? Como va a ser conmovido el cielo, ¿verdad? Porque se va a mover todos los astros y todo, ¿cierto? Y va a haber la luna, el sol, se va a oscurecer, ¿verdad? En eso aparece el Señor y nos lleva tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo salen y resucitan y nosotros después volamos tan rápido como eso, pero se va a la mitad de la iglesia del Señor. Y cuando las otras vienen ya, dice que no hay oportunidad, aquí no hay oportunidad. ¿Por qué? Porque la está dando ahora el Señor, porque tú eres hijo de luz, eres hijo del día, entonces Dios te va a anunciar cuando venga. Ya no te va a pillar como ladrón en la noche, ya no te va a sorprender, no.
Ahí tú vas a saber el momento en que Cristo venga y vas a poder arreglar tus asuntitos. Tal vez vas a estar con tu esposa, no sé, han discutido durante el día, perdóname viejita, perdóname mi amor, mi gordita, mi chanchito, no sé qué cosa. ¿Ah? Van a poder arreglar sus cositas en ese momento. Después viene el Señor y se lleva a los que estén preparados, dice aquí la palabra. En ninguna parte de la Biblia tú encuentras que hay otra oportunidad, porque la otra venida del Señor es para venir a abrir el entendimiento del pueblo judío, no de nosotros los gentiles. No, que no te engañen, porque vendrán muchos falsos cristos, muchos profetas falsos, muchos mentirosos, hablando la verdad mentirosa. Sí, pues. Entonces, nosotros no tenemos que creerle, aunque las redes sociales, aunque la televisión, la radio y en todas partes te digan, allí está en el desierto, se va ahí, o en esa iglesia, o en ese lugar, o en ese canal de televisión. No le crean. Tú busca al Espíritu Santo, que es el Espíritu el que necesitas tener, estar lleno del Espíritu Santo aquí dentro de tu corazón. Tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Tienes que estar lleno, tienes que estar sellado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Señor te pueda llevar, que tu lámpara no se apague, ni de día ni de noche. Porque en el momento que el Señor Jesucristo venga, tu lámpara tiene que estar encendida y preparada, habiendo perdonado, habiendo, cierto, pedido perdón al Señor por el pecado, estar lavada, limpiada con la sangre de Jesús y fervorosa en el Espíritu. Sí, pues eso quiere decir la lámpara encendida, orando en todo tiempo, clamando, hablando con Dios, que el Señor no sea un momento nomás para ti y lo demás puro afanes. No, el Señor tienes que estar afanado y con tu corazón puesto en Dios. Siempre. Ya queda poco tiempo, porque todas las señales, todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, ya el Señor nos está hablando, está diciendo, ya voy, hijos, ya voy. Porque Él dejó señales, porque Él dejó esto, dejó su palabra. Y su palabra no miente. Su palabra no te puede encontrar como ladrón en la noche. No te puede sorprender el Señor cuando venga y tú digas, y se llevó a todo, y se llevó a mi mamá, se llevó a mi esposa, se llevó a mis hijos, y yo me quedé. Y sabe muy bien que dice que después la puerta se cerró. Y cuando vinieron, Señor, ábrenos, dice la palabra que Él les dijo, es cierto que no las conozco. No te conozco. Porque a los que conoce, es a los que estamos humillándonos, es a los que estamos adorando, es a los que estamos trabajando para Él, es a los que estamos haciendo su voluntad, tratando de ser, amando misericordia, siendo justos y humillándonos delante de la presencia del Dios Altísimo, del Dios que gobierna los cielos y la tierra. Mucha abominación, mucho pecado, muchas cosas malas hay en esta tierra, amados. Sí. Entonces tú sal de esa cosa, de ese barullo que presenta Satanás. Satanás te lleva a que tú peques, pero después te muestra, después te avergüenza. Entonces, amados, necesitamos a este Dios para que nos guíe, necesitamos su Espíritu Santo para que Él, cierto, pueda prepararnos para ese día bendito que nosotros saltaremos como becerro en la manada. Y para ellos serán quemados como estopa, no les dejarán ni raíz ni rama, no quedará nada de ellos, nada de los que no quisieron estar con Cristo, de los que se descuidaron, de los que menospreciaron todo esto que el Señor está ofreciendo. Así que te ofrezco que te acerques a Cristo. Él es maravilloso. Hace unas obras maravillosas. Es cierto que sufrimos pruebas, sufrimos muchas cosas, pero de todo eso nos libra el Señor. Y nos tiene el Señor a nosotros bien. Nos da paz, tranquilidad. Nos da el Señor comida todos los días, sin estar afanados. Que el Dios de paz te bendiga rica y poderosamente. Rica y poderosamente. Mira, nosotros vamos a seguir conversando de todas estas cosas porque hay mucho más que decir. Mucho más. Yo, como siempre te digo, tengo poco tiempo. Estos videos los estamos haciendo como artesanales, ¿cierto? Porque no somos profesionales, pero sí
queremos, ¿cierto?, aportar a esta obra maravillosa y gloriosa con un granito de arena. Mateo 25, lo vimos hoy día, ¿ya? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te llene de su presencia. Anda, búscalo, Él no se ve, pero siempre va a estar. Chao, hasta la próxima. Canal María León Rosales, chao.